Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primera de Macabeos, Alejandro Magno, capítulo 1. Todo empezó con las victorias del macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual, saliendo de Grecia, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego. Después de muchas batallas y de asaltar fortalezas y dar muerte a los reyes de esas naciones, llegó hasta los confines de la tierra recogiendo los despojos de muchos pueblos, y cuando el mundo se quedó callado y sometido a su poder, se puso muy orgulloso, reunió un ejército muy poderoso y ejerció el mando sobre provincias, naciones y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Hizo llamar a sus generales y a los más nobles que con él se habían criado desde su juventud, y en vida repartió entre ellos su reino. Alejandro había reinado 12 años cuando murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en el sector que le correspondía. En cuanto él murió, se ciñeron la corona, y sus hijos después de ellos durante muchos años, llenando la tierra de males. De su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos, hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano, se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. Antíoco saquea Jerusalén. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él y fue derrotado, muriendo muchos de los suyos. Se apoderó de las ciudades fuertes de Egipto y recogió los despojos del país. El año 143, Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto y pasando por Israel, subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos, las copas, los incensarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado, las molduras de oro que cubrían la entrada del templo. Se adueñó también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo partió para su patria, después de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en todo el país de Israel. Gimieron los jefes y los ancianos, se desanimaron los jóvenes y las muchachas, y las mujeres se pusieron pálidas. Los novios cantaron lamentaciones, y las jóvenes esposas lloraron en su cama. Se estremeció la tierra compadecida de sus habitantes, y todo el pueblo de Jacob se sintió humillado. Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá al director de impuestos, que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Este habló a la gente con palabras de paz para engañarlos, y cuando se hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, la incendiaron y destruyeron las casas y los muros que la rodeaban. Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños,
y se apoderaron de los ganados, y construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte, protegido por torres poderosas, y pasó a ser la fortaleza de ellos. Pusieron allí gente mala y renegados de la fe, que se hicieron fuertes en ella. Almacenaron armas y alimentos, y reunieron en ella todo lo que pudieron recoger en la ciudad, llegando a ser una constante amenaza. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaban sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros, y fue extranjera para sus hijos que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como el desierto, y sus fiestas se convirtieron en días de luto. Sus sábados fueron burlados, y su fama se cambió en desprecio. Tan grande como su gloria fue su ignominia, y su grandeza se cambió en duelo, la persecución religiosa. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros, y no debían hacer sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final, el decreto decía: el que no cumpla la orden del rey, morirá. El rey comunicó esta obligación a todas sus provincias y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Judea. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. Muchos israelitas se pasaron a ellos, abandonando la ley, y cometieron un sinnúmero de maldades, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. En el año 145, el día 15 del mes de Casleú, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Judea, quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas, rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban, pues así lo ordenaba el decreto real. Siendo dueños del poder, se ensañaban con los israelitas rebeldes que encontraban cada mes en las ciudades. Los días 25 de cada mes ofrecían sus sacrificios en el altar nuevo que habían levantado sobre el altar del templo. Las mujeres que, a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas, junto con sus niños, colgados de sus cuellos, como asimismo sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida prohibida por la ley que violaba la Santa Alianza. Enorme fue la prueba que soportó Israel. Capítulo 2. En aquellos días, Matatías, hijo de Juan, sacerdote de la familia de Jarib, abandonó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadís; Simón, llamado Tasi; Judas Macabeo; Eleazar; Abarán y Jonatán Apfos. Matatías vio los sacrilegios que se cometían en Judá y en Jerusalén, y dijo: pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? ¿Voy a quedarme sentado cuando está en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños? Su templo ha quedado como hombre desprestigiado,
Los objetos preciosos que hacían su fama fueron llevados como botín. Sus niños fueron asesinados en las plazas y sus jóvenes pasados por la espada de los enemigos. ¿Qué pueblo no ha recibido algo de sus tesoros y no se ha adueñado de sus despojos? Todos sus adornos han sido arrancados y de libre que era pasó a ser esclava. Nuestro bello santuario, que era nuestro orgullo, ha sido saqueado y profanado por los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestiduras y se vistieron de saco y celebraron un gran duelo. Entre tanto, los delegados del rey, que obligaban a los judíos a renegar de su religión, llegaron a Modín para organizar un acto sagrado. Mientras muchos israelitas fueron a ellos, Matatías y sus hijos se agruparon. Los delegados del rey, dirigiéndose a Matatías, le dijeron: «Tú eres uno de los jefes de esta ciudad, eres un hombre importante y conocido, y te siguen numerosos hijos y familiares. Ven pues a cumplir tú el primero la orden del rey, como se hizo en las demás naciones, y como lo han hecho también los hombres de Judá y los que han permanecido en Jerusalén. Tú y tus hijos serán nombrados entre los amigos del rey, y les mandará oro, plata y muchos regalos más». Matatías a grandes voces respondió: «Aunque todas las naciones que forman el reino abandonen la religión de sus padres y se sometan a las órdenes del rey Antíoco, yo, mis hijos y mis familiares seguiremos fieles a la alianza de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para apartarnos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda». Cuando terminó de decir estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer incienso sobre el altar que se había construido en Modín, según el decreto del rey. Al verlo Matatías, su celo se encendió, se estremeció su corazón y se dejó llevar por su justa indignación. Se abalanzó sobre el otro y lo degolló sobre el altar. Al mismo tiempo mató al delegado del rey, que obligaba al pueblo a sacrificar, y después derribó el altar. Así mostró su celo por la ley, como había hecho Finjás con Zambrí, el hijo de Salón. Matatías se puso luego a gritar en la ciudad: «El que tenga celo por la ley y sea partidario de la alianza, que me siga». Enseguida él y sus hijos huyeron a los cerros, dejando cuanto tenían en la ciudad. Entonces muchos hombres que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, marcharon al desierto, llevando a sus hijos, mujeres y ganado, porque se les hacía la vida imposible. Los funcionarios del rey y la gobernación de la ciudad de David en Jerusalén recibieron la información de que unos hombres habían desobedecido la orden del rey y habían ido a esconderse en cavernas del desierto. Al saber esto, numerosas tropas del rey los persiguieron y les dieron alcance. Los cercaron y se prepararon para atacarlos. Era el día sábado. Les hablaron así: «Basta ya, salgan y obedezcan la orden del rey si quieren salvar sus vidas». Ellos respondieron: «No saldremos y no obedeceremos la orden del rey de violar el día sábado». Los atacaron inmediatamente y ellos no se defendieron, ni siquiera les tiraron piedras, ni intentaron cerrarles la entrada de su refugio. «Moriremos», decían, «pero el cielo y la tierra recordarán que fuimos asesinados». La gente del rey los atacó aquel sábado y murieron todos, hombres, mujeres y niños, más de 1000 personas en total, además del ganado. Matatías y sus amigos, al saber lo ocurrido, celebraron el duelo. Sin embargo, se dijeron: «No podemos hacer como nuestros hermanos, sino que debemos luchar contra los paganos para defender nuestra vida y nuestras costumbres. De otra manera pronto nos habrán exterminado». Aquel día resolvieron defenderse contra quien los atacara en día sábado, y no dejar que los asesinaran, como había pasado con sus hermanos en aquellos refugios. Por entonces se unió a ellos un grupo de los asideos piadosos, israelitas valientes, entregados de corazón a la ley. Se les unieron también todos aquellos que huían de la opresión, y con esto se fueron fortaleciendo. Lograron formar un ejército y comenzaron a hacer justicia de los pecadores y renegados. Estos tuvieron que huir a países extranjeros para salvarse. Matatías y sus amigos hacían expediciones, destruían los altares, imponían el rito de la circuncisión a los que encontraban incircuncisos y perseguían a todos los desvergonzados.
La empresa prosperó en sus manos, defendieron la ley contra los extranjeros y sus reyes y se impusieron a los renegados. Muerte de Matatías. Cuando se acercó su muerte, Matatías dijo a sus hijos: ahora mandan los insolentes y los violentos. Es un tiempo de crisis en que Dios descarga su enojo. Por eso, hijos míos, tengan celo por la ley y arriesguen su vida para defender la alianza de nuestros padres. Acuérdense de las hazañas que nuestros padres cumplieron en su tiempo y alcancen también ustedes la gloria y la fama que no perecen. Acuérdense de Abraham, que se mostró fiel en la hora de la prueba, y por eso Dios lo consideró justo. José, en el tiempo de su desgracia, observó el mandamiento de Dios y pasó a ser el señor de Egipto. Finhás, nuestro padre, por su gran celo, recibió el sacerdocio para él y sus hijos para siempre. Josué llegó a ser jefe de Israel porque había sido cumplidor. Caleb obtuvo su herencia en esta tierra porque había proclamado la verdad frente al pueblo reunido. Caleb obtuvo su herencia en esta tierra porque había proclamado la verdad frente al pueblo reunido. A David por su piedad le fue concedido el trono de un reino que no tendrá fin. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado hasta el cielo. Ananías, Azarías y Misael fueron salvados de las llamas por haber tenido fe. Daniel, por su rectitud, fue liberado de la boca de los leones. Recorran pues todos los siglos y verán que quienes confían en Dios jamás serán defraudados. No se acobarden ante las amenazas de un hombre impío, porque su gloria terminará en estiércol y en gusanos. Hoy es ensalzado y mañana desaparecerá. Habrá vuelto al polvo de donde vino y no quedará nada de sus proyectos. Ustedes, hijos míos, cobren ánimo y manténganse firmes en la ley, que de ella recibirán la gloria. Yo sé que entre ustedes Simón es hombre prudente. Escúchenlo y él hará las veces de padre. Judas Macabeo ha sido valiente desde su juventud. Que él sea jefe del ejército y dirija la guerra contra los extranjeros. Ahora reúnan a todos aquellos que cumplan la ley y defiendan a nuestro pueblo. Tómense desquite de los paganos y cumplan el mandato de la ley. Matatías los bendijo y fue a reunirse con sus padres. Murió en el año 146 y lo enterraron en el sepulcro de sus padres en Modín. Todo Israel hizo por él grandes lamentos. Eclesiástico, capítulo 40, versículo 12 a 17. El soborno y la injusticia desaparecerán, pero la fidelidad permanece para siempre. La riqueza de los injustos se secará como un torrente, es como el fragor de un trueno que estalla en la tormenta. Cuando uno de ellos se apodera de algo, se alegra, pero los transgresores desaparecerán por completo. Los retoños de los impíos no multiplican sus ramas, y las raíces impuras están sobre una roca escarpada. Caña que brota en cualquier agua, y al borde de un río será arrancada antes que toda otra hierba. La generosidad es como un vergel exuberante, y la limosna permanece para siempre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versos 7 y siguientes. En las fuentes del amor y de la fe. En la fuente del amor.
Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto ha alcanzado el amor la plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Él, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor, antes bien el amor pleno expulsa el temor, porque el temor extraña castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión día 342. El Sirácida pone en contraste dos usos muy diferentes de la riqueza. En el primero, un hombre injusto utiliza su riqueza para sobornar y ganar influencia. En el otro, un hombre generoso utiliza su riqueza no como un medio de poder e influencia, sino para ejercer la caridad. De este modo, las donaciones caritativas se comparan con un jardín, quizá incluso el Edén, y el fruto de la limosna es eterno. La caridad es como un paraíso de bendición y la limosna dura por siempre. El discípulo amado San Juan proporciona una profunda pero simple teología de Dios. Dios es amor. Este profundo pensamiento queda demostrado por el hecho de que Dios entregó a su Hijo único, víctima propiciatoria por nuestros pecados. Debido a que Dios nos ha amado a nosotros, aun cuando nosotros no lo mereciéramos, y aquí reside la perspectiva única del cristiano en cuanto al amor. Nosotros debemos amar a los demás aunque no lo merezcan. Como el amor es algo común a toda la humanidad, los cristianos creemos que debemos amar a los que son dignos de nuestro amor. Por todo ello, Juan concluye que no podemos amar a Dios y odiar a los demás. ¿Por qué Juan insiste en que amar a todos, independientemente de sus méritos, es el comportamiento preceptivo de todos los cristianos?